¿Qué tal? Buenos días, bienvenidos a la iglesia Venid y Ved. Hoy vamos a desarrollar el tema emociones y sentimientos. Y nos dice la palabra que el Señor Jesús comenzó a sentirse muy triste y angustiado. Creo que es interesante hablar sobre este tema, mis emociones más intensas. Algo sabio es saber manejar nuestras emociones y no dejar que ellas nos manejen a nosotros. Escuchemos la Biblia. Mateo 26:37 y nos dice: y se llevó a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo y comenzó a sentirse triste y angustiado. El 38, les dijo: siento en mi alma una tristeza de muerte. Sigamos escuchando la Biblia. Nos comenta en Mateo 26:39 y dice: y adelantándose unos pasos, se inclinó hasta el suelo y oró diciendo: Padre mío, si es posible, líbrame de esta copa amarga, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Sigamos. Este texto nos habla de algo real, de algo que ocurrió, la narración de un acontecimiento real, de un hombre que se tuvo que enfrentar para su ejecución. Y horas antes de enfrentar a ese momento, experimenta la más profunda de las emociones. Se siente totalmente embargado por la angustia y la tristeza. Y en este pasaje vamos a encontrar cómo Jesús manejó las emociones más intensas que se puedan experimentar. Pero antes que nada, déjenme decirles que Dios es un Dios que tiene emociones. La Biblia nos presenta al Dios que se alegra, como ese padre que se alegra cuando ve volver a su hijo que se había ido. Y ese padre es Dios, que tiene emociones, que tiene alegrías, que siente dolor cuando sus hijos se apartan de él y cuando sus hijos caen en situaciones difíciles. Dios es un Dios que se enoja contra el pecado. Dios es un Dios que tiene emociones, y es por eso que nosotros tenemos emociones, porque hemos sido creados a su imagen y semejanza, y porque Dios tiene emociones, nosotros tenemos también nuestras emociones, que nuestras emociones son parte del diseño de Dios, y las emociones que experimentamos tienen diferentes funciones en nuestra vida. No hay emociones malas ni emociones buenas. Todas las emociones con las que Dios nos dotó tienen una función importante para nuestra vida. Las emociones nos previenen. El miedo nos hace estar prevenidos frente a peligros. Las emociones nos ayudan en transitar nuestra vida, nos ayudan a reflexionar, nos ayudan a cambiar de rumbo. Dios nos dotó con emociones porque es algo útil para nuestra vida. Atención, las emociones son buenas acompañantes en nuestro viaje. Las emociones incluso son buenos copilotos en nuestro viaje. Pero las emociones son
malos pilotos. Las emociones nos ayudan a mantenernos despiertos, entretenidos. Las emociones nos advierten, nos hacen reflexionar si debemos de cambiar el rumbo de hacia dónde vamos. Son buenos copilotos, son muy malos pilotos. Por eso, si quieres manejar las emociones con sabiduría, no dejes que las emociones vayan al volante. No dejes que las emociones conduzcan tu vida. ¿Por qué? Porque las emociones nos engañan, nos confunden. No todo lo que sentimos es verdad, es real. No todas nuestras emociones son confiables. De hecho, Jeremías dice, vamos a escuchar la Biblia. Jeremías 17:9. No hay nada más engañoso que el corazón. Sigamos. El corazón nos engaña constantemente. Hay una creencia que dice, la primera impresión es la que se queda, es la que vale. Y yo me he dado cuenta que las primeras impresiones son muy engañosas. A veces conocemos a alguien y dices, uy, qué maravilla de persona, qué entregado al Señor. Y dale tiempo. Y al cabo de unas semanas te das cuenta de que nada de nada, que todo era bluff. Y a veces nos encontramos con personas que parece que no tienen mucha profundidad, que mejor es tenerlas distantes, pero luego cuando las vemos, cuando las vamos conociendo, decimos, qué bárbara, qué buena persona, tan maravillosa, y qué persona tan confiable. Las emociones nos engañan. Por eso se nos aconseja, mira, cuando estés alterado emocionalmente, cuando estés experimentando una emociones muy intensas, no tomes ninguna decisión, ni siquiera te vayas de compras. Cuando estas emociones nos alteran, es la probabilidad de que nos puedan confundir en algunas decisiones que tomemos. Entonces, las decisiones nos engañan, pero no solamente nos engañan, también nos manipulan. Las emociones nos hacen manipulables. Esto lo saben muy bien los publicistas y ellos combinan las imágenes, la narración, la música, y aparece un anuncio y terminas de ver el anuncio y dices, ¿cómo he podido vivir sin el 5G? ¿Cómo he podido vivir así sin el HBO? ¿Cómo he podido vivir hasta aquí sin el Plus, sin el Max, sin el Megas, sin esto, sin el otro? ¿Y cómo he podido vivir sin esto? Que no sé lo que significan las siglas, pero me doy cuenta de que lo necesito. Lo necesito. Lo necesito. Has vivido 40 años sin ellos y ahora, ¿por qué? Porque las emociones te han manipulado. De hecho, quien lo sabe muy bien son los directores de cine. No sé si se han puesto a pensar que muchas veces nos ponemos a ver una peli, una serie, y cuando te das cuenta, estás del lado ¿de quién? Del asesino. Estás del lado del narcotraficante. Estás del lado
del ladrón. Y tú no sabes cómo, pero no quieres que lo atrapen y quieres que se muera la policía. ¿Y por qué todo esto? Porque el director ha hecho que congenies con el ladrón que te ha caído bien, ha tocado nuestras emociones y ahora las emociones nos están manipulando. ¿Saben? Eso no solo lo saben los publicistas y los directores de cine. Quien también lo sabe es el diablo. Sabe que nuestras emociones nos manipulan y es por eso que en el huerto del Edén indujo a Eva de sentir el deseo y la hizo caer. ¿Saben? Dice Pedro, depositen en él toda ansiedad porque él cuida de ustedes. Sigamos. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Ojo, mantengan el dominio propio, el autocontrol y estén alertas, porque el demonio está rondando y él va a aprovechar nuestros estados emocionales para manipularnos. Y el enemigo utiliza nuestras emociones, la culpa, la condenación, la vergüenza, el resentimiento, la amargura, para alejarnos de Dios y para alejarnos los unos de los otros. El enemigo usa el deseo, la atracción, la ambición, las ansiedades, para que tomemos malas decisiones, para que nos apartamos de Dios. Nuestras emociones son manipulables, nos hacen fracasar. Las emociones, cuando dejamos que nos conduzcan, en muchas ocasiones nos llevan al fracaso. Las personas que solo actúan correctamente cuando se sienten bien, son personas inestables, son personas informales, son personas inconstantes, son personas que no pueden alcanzar sus logros, porque funcionan a golpe de emoción. ¿Quién contrataría a un empleado que solo va a atender bien a los clientes si se siente bien? Y el lunes, que llega modorro, trata a los clientes de malas. ¿Quién contrataría a alguien así? ¿Qué estudiante termina una carrera si solo estudia cuando se siente inspirado? Las emociones nos conducen al fracaso. Dice Santiago, escuchemos la Biblia. Santiago 1:8. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El hombre emocional es inconstante en todos sus caminos y añade que el tal no pretenda recibir nada de parte de Dios. Las emociones nos conducen al fracaso. Ahora, ven conmigo a Getsemaní. Jesús lleva toda su vida preparándose para este momento. Él siente el llamado de Dios. Él sabe cuál es su misión en la vida. Su misión es entregar su vida en la cruz del Calvario. Hace semanas que les está diciendo a sus discípulos, voy a Jerusalén para ser entregado porque ahí me van a ejecutar. Lo sabe completamente, pero horas antes de enfrentarse a ese momento, entonces, embargado por la angustia y por la emoción, le dice a Dios, Dios, soy incapaz,
Dios, me siento incapaz, me siento superado, me siento embargado, no puedo seguir adelante. Y es en ese momento en donde la emoción está a punto de boicotear la misión de Jesús. Porque las emociones muchas veces nos hacen abandonar nuestro proyecto de vida. Porque las emociones muchas veces nos hacen tirar la toalla, porque las emociones muchas veces nos traicionan, nos llevan al fracaso. Por eso es tan importante no dejarnos manejar por las emociones. Menos mal que Jesús no dejó que las emociones del momento lo manejaran. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer para no dejarnos manejar por las emociones. Porque es notable lo que hace Jesús frente a esta emoción tan intensa. Y esto es lo que debemos hacer nosotros frente a nuestras emociones más intensas. Primero, lo que hizo Jesús fue ponerle nombre a su emoción. Lo primero que tenemos que hacer es ponerle nombre a nuestra emoción. Jesús sabía muy bien cómo se sentía, sabía muy bien lo que sentía su alma. Él sabía que su alma estaba triste y angustiada. Y él no tuvo ningún problema en definir cómo se sentía, en ponerle nombre a su emoción. Fíjense, en esto de las emociones, son sensaciones subjetivas. Cuando les pones un nombre, cuando le pones nombre, es que podemos empezar a manejarlas, definir lo que estamos sintiendo. Reduce la intensidad de la emoción que estamos viviendo y nos permite manejarla. Jesús definió perfectamente cómo se sentía. Estoy triste y angustiado. ¿Saben? Nosotros muchas veces no sabemos lo que estamos sintiendo. Nos sentimos raros, nos sentimos disminuidos, nos sentimos con emociones enfrentadas en nuestro interior, pero no sabemos muy bien lo que sentimos. Pero para manejar nuestras emociones tenemos que ponerle nombre, tenemos que definirlas. Muchas veces nosotros pensamos que estamos tristes, pero si te detienes por un momento y te interrogas y no te quedas con la respuesta superficial, te interrogas, a veces te das cuenta de que no estás triste, estás angustiado. A veces piensas que estás preocupado, pero cuando interrogas a la preocupación, te das cuenta que no estás preocupado. Lo que tienes es miedo. A veces piensas que estás amargado, que es un día amargo, pero cuando le preguntas a tu alma cómo se siente y le insistes, a veces te das cuenta de que no es amargura, es resentimiento. A veces piensas que estás viviendo una pena, pero cuando interrogas al alma, te das cuenta de que no es una pena, que es una depresión. Necesitamos preguntarle al alma cómo se siente y por qué se siente así. Incluso preguntarle al alma o preguntarte acerca de ese sentimiento. ¿A dónde te conduce? ¿Te gusta a dónde te lleva esa emoción? ¿Te gusta que la ira te lleve a explotar, a romper cosas, a romper con relaciones, a romper con tus proyectos? ¿Te gusta que la amargura te lleve a aislarte socialmente? ¿Te gusta que tu vacío existencial te lleve a vivir una vida deprimida?
Pregúntale al alma y hazte consciente de lo que sientes en verdad. Fíjense que en los salmos, el salmista explica todas sus emociones vez tras vez. Tenemos este salmo en donde él repite la pregunta. Escuchemos la Biblia. Y fíjense, está en el Salmo 42, versículo 5 y versículo 11. En el capítulo 43, versículo 5, y dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Lo primero que tenemos que hacer para mejorar nuestras emociones es definirlas. Y para definirlas, tenemos que interrogar a nuestra alma. Lo siguiente que tenemos que hacer, lo siguiente que hace Jesús es buscar ayuda de otros. Fíjense que Jesús se llevó a Pedro y a los hijos de Zebedeo, a sus amigos más íntimos, para abrirles su corazón y para decirles cómo estaba y para pedirles que oraran con él. ¿Saben? Muchas veces los creyentes pensamos que no podemos experimentar emociones difíciles y muchas veces los creyentes no se atreven a confesar emociones que no sean evangelísticamente aceptables. Muchas veces los creyentes pensamos que como creyentes solo podemos confesar que estamos bendecidos, que estamos prosperados. Y cuando tú ves a algún hermano y le preguntas, ¿cómo estás? Y el hermano se ve obligado a decir, bien, y aquí estamos, bendecidos. Y este hermano está disimulando porque no se atreve a confesar, porque evangelísticamente no está aceptado, no está bien visto. Jesús no tuvo ningún problema para decir cómo estaba. Es más, Jesús buscó a 3 compañeros para confesarles cómo estaba y decirles, vengan conmigo, tengo algo que decirles, mi alma está angustiada y estoy triste. ¿Saben? El primer paso para recuperarnos de una emoción es confesarlo. Las emociones nos enferman. Las emociones no confesadas nos intoxican. Escuchemos la Biblia. Salmo 32:3. Mientras guardé silencio, mis huesos se fueron consumiendo por mi gemir de todo el día. El siguiente. Mi fuerza se fue debilitando como al calor del verano. Cuando no confesamos nuestras emociones, cuando no expresamos nuestras emociones, las emociones se vuelven dentro de nosotros como los gases de una olla de presión. Nos empiezan a cocinar por dentro y cuando no las contamos, ellas buscan por dónde salir. ¿Y saben por dónde salen? Por los poros de nuestra piel. Hoy sabemos que hay muchas enfermedades que se definen como enfermedades psicosomáticas. Son enfermedades del alma. Úlceras, a veces son alopecias. Hay muchas enfermedades que son producidas por las emociones que nos estamos guardando, que nos estamos tragando. Lo primero que necesitamos para recuperarnos es buscar ayuda en otros. Contar nuestras emociones, abrir nuestro corazón. Eso
no nos hace menos, no nos quita espiritualidad. Fíjense, Jesús era Dios y él necesitó la ayuda de sus 3 compañeros. Escuchemos la Biblia. Santiago 5:16: confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. El abrir nuestro corazón y el orar los unos por los otros es el camino a la recuperación. El momento más enriquecedor es cuando abrimos nuestro corazón y contamos lo que realmente sentimos en nuestro interior. Oramos los unos por los otros. Entonces somos sanados. Tomen en cuenta esto. Jesús no se abrió con cualquiera. Él buscó a 3 personas de confianza. Si necesitas ayuda, te aconsejo que busques personas de confianza, que busques creyentes maduros y discretos. Busca quizá al pastor, quizás se necesite ayuda profesional, quizás se necesite un especialista, quizás se necesite un terapeuta. Les quiero animar a que den este paso. Si realmente tus emociones te están desestabilizando, si te están superando, y cuando tú estás escuchando esto, sientes lo que sientes, que es inconfesable, puede ser que tú seas el que más necesite hablar de esto que hay en tu interior. Lo segundo que hace Jesús es buscar a Dios en oración. Se postró sobre su rostro y oró. Escuchemos la Biblia. Mateo 26:39, yendo un poco más allá, se postró sobre su rostro y oró. Padre mío, si es posible, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú. Jesús no se decepcionó de Dios, no se peleó con Dios. En medio de su angustia, en medio de su temor, en medio de su tristeza, Él no decidió darle la espalda a Dios. Él decidió acercarse a Dios y vivir su angustia en la presencia de Dios y presentar sus angustias en las manos del Señor. Escuchemos la Biblia. Hebreos 5:7. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte, y fue escuchado por su reverente sumisión. Me encanta esto. Jesús, en medio de su angustia, clamó a Dios con lágrimas, con súplicas, clamó a Dios que le podría librar de la muerte, pero clamó con reverente sumisión, porque Jesús sabía algo. Jesús sabía que Dios podía abrir el mar, pero también sabía que le daría la fuerza y la gracia para caminar sobre las aguas. Y lo que tenemos que entender, lo que tenemos que analizar es que cuando estamos en nuestra angustia, en nuestra aflicción, podemos orar a Dios y podemos confiar en Él. Y si Él no quita la prueba, Él nos puede dar la fuerza para enfrentarla, para atravesarla, para superarla. Eso es lo que necesitamos en medio de nuestras angustias, de nuestras más profundas aflicciones. No se trata de enfadarnos con Dios, de alejarnos de Dios, de decepcionarnos de Dios.
Se trata de venir a Él, de confiar en Él y de reconocer que Él puede quitar la prueba que tenemos enfrente. Pero si no la quita, Él nos va a dar la fuerza para que la soportamos, porque Él dice en su palabra, cito, que no nos dejará ser tentados más allá de lo que podamos soportar, sino que juntamente con la prueba, Él nos va a dar la salida. Podemos confiar en Él. No te equivoques, no te confundas, no te dejes engañar en medio de tu aflicción, no te apartes de Dios. Decide vivir tu angustia en su presencia. Lo tercero que hace Jesús es recordar y reconectar con el propósito divino. En medio de su aflicción, en medio de su tristeza, en medio de su angustia, Él es capaz de decir, pero no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. En medio de su angustia, Él es capaz de recordar que hay un propósito divino para su vida y es capaz de reconectar su vida con el propósito de Dios. ¿Saben? En las pérdidas, en los momentos de crisis, en los momentos de desánimo, en los momentos de dolor, nos olvidamos muchas veces de que Dios tiene un propósito para nuestra vida. Y en ese momento sentimos como nuestra vida pierde todo su sentido, pierde su significado, pierde su valor. En medio de las pérdidas que nos toca enfrentar, escuchen bien esto. Todos enfrentamos pérdidas. A veces perdemos la salud. A veces perdemos una relación. A veces perdemos a una persona. A veces perdemos un proyecto profesional. A veces perdemos nuestra juventud. Todos enfrentamos pérdidas. Cuando enfrentamos esta pérdida, muchas veces sentimos que hemos perdido la vida, que hemos perdido el sentido de vivir, que nuestra vida ya no tiene significado, que ya no tiene rumbo, que ya no tiene propósito. Pero quiero decirles algo. Si estás vivo, el propósito de Dios sigue activo para tu vida. Si estás respirando, porque el propósito de Dios está vigente. Mientras estemos aquí, Dios nos tiene para vivir su voluntad, para vivir sus propósitos. ¿Saben? Hay algo que hace Jesús que a mí me encanta, porque Él no desperdicia el dolor. No sé si se han fijado en este salmo. Vamos a escuchar la Biblia. Salmo 84:5. Bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente cuando la lluvia llena los estanques. ¿Saben lo que hizo Jesús? Convirtió aquellas lágrimas en una fuente. Cuando Él sale del huerto diciendo, voy a vivir esta copa amarga que el Padre ha puesto delante de mí, Él hizo que sus lágrimas fueran fuente. Nuestra fuente de perdón, nuestra fuente de salvación, nuestra fuente de libertad, nuestra fuente de vida. ¿Saben? Lo que pueden hacer con sus lágrimas
y con tu emoción es convertir en una fuente para dar de beber a otros, en una fuente de consuelo para otros, en una fuente de apoyo para otros, en una fuente de empatía para los otros. Decide no desperdiciar tu aflicción, tu angustia, tu dolor. Decide integrar ese dolor en el propósito de Dios para su vida. Mi Dios y Padre bendito, te damos infinitas gracias que este domingo nos has dado vida, nos has dado salud. Gracias, mi Dios. Y definitivamente nosotros debemos ponerle nombre a nuestras emociones, dejar de confundir qué es lo que estamos sintiendo, qué es lo que está pasando en nuestras vidas. Mi Señor, necesitamos de ti, necesitamos tu dirección, necesitamos tu fortaleza. Mi Dios, te pedimos que para esta semana nos des protección y provisión. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Gracias y buenos días.